Amén y amén. Vamos a empezar orando. Dios les bendiga en esta noche. Segundo, que voy a poner mi cronómetro porque a veces me paso. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe. Así que vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor, gracias. Gracias por esta noche que nos regalas. Gracias por esta noche de alabanza, Señor, que podemos disfrutar de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo ahora de la palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablándonos, enseñándonos, que seas tú corrigiéndonos, redarguyéndonos, Señor. Sea tu Santo Espíritu hablando a nuestra mente, pensamientos y corazón. Señor, llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia en el nombre de Jesús. Les ordenamos al enemigo y a las huestes espirituales que suelten los pensamientos, que suelten el entendimiento de las personas, Señor, en el nombre de Jesús. Y cualquier distracción, Señor, cualquier pensamiento que no te glorifique, sea echado fuera de este lugar ahora, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. Señor, amén y amén. Muy bien, voy a pedirle a Keila si me puede poner el puente de la canción que acabamos de cantar, la de Acércame. El puente. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano, de lo que acaba de cantar? Porque muchas veces nosotros cantamos por cantar y decimos cualquier cosa sin entender lo que estamos cantando. Y quería ponerle esta parte de la canción porque le estamos diciendo al Señor que nos rendimos. Dice, rindo mi vida. Nada reservo. O sea, no me reservo ningún aspecto de mi vida. Toma completo, o sea, toma el control de mi vida. Eso es lo que le estamos cantando al Señor. Toma lo que yo soy. No me quiero alejar. Le estamos entregando todo lo que somos al Señor. Le estamos diciendo, ven Señor, haz con nosotros lo que quieras. Pero ¿sabe qué sucede, hermano? Muchas veces nosotros cantamos este tipo de cosas, este tipo de canciones, y hay cosas que no nos dejan hacerlo. Hay como cadenas que no nos dejan entregarle cada aspecto de nuestra vida, que no nos dejan rendirnos por completo. Ya está, Keila, gracias, mi amor. Y hoy vengo a hablarles justamente de eso, de cosas que nos atan, que nos afectan, que nos perjudican, que nos hacen retroceder en nuestro crecimiento espiritual. Esta semana, bueno, y este mes más o menos, he estado, bueno, el Señor sabe por qué, viendo muchos aspectos acerca de esto, muchas cadenas que nos atan. Estoy leyendo algunos libros también y en la palabra también. El Señor me mostraba acerca de esas cadenas que nos atan y que es necesario que nosotros, como se llama el título de la prédica de hoy, rompamos esas cadenas. El título se llama Rompiendo Cadenas. Y es hora, hermanos. Si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos avivamiento, si nosotros queremos ver la gloria de Dios, tenemos que romper esas cadenas que no nos dejan avanzar. Hoy les voy a hablar de 3 aspectos. Habrán más, pero bueno, el Señor me habló de estos 3. El primero de ellos se encuentra en Mateo 18, del 23 en adelante. Vamos a ir leyendo poco a poco. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 1,000 millones de euros, póngale. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía,
para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto, hermanos, es lo que hizo el Señor con nosotros cuando nosotros decidimos seguir a Jesús. Toda esa gran deuda de pecado que nosotros teníamos, toda esa deuda impagable, porque nadie podía pagar esa deuda, fue pagada con su sacrificio en la cruz. Y Él, como este Señor, nos perdonó. Y es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros cada día. Cada día que pecamos, el Señor sigue perdonándonos. Sigue dándonos su perdón. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Él es fiel, Él es justo y Él nos perdona cuando nosotros le pedimos perdón. Pero sigamos leyendo. Al 28 al 30 dice: pero saliendo aquel siervo, el que le había perdonado toda la deuda, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, 100 euros. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Lo mismo que él hizo con el Señor. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Y por qué digo pero? Porque, hermanos, nosotras muchas veces podemos estar como este siervo, siendo perdonados por Dios cada día, pero sin perdonar a aquellos que nos lastiman, que nos ofenden, que nos hacen daño. Y muchas veces nos justificamos el no perdonar a nuestros hermanos. Bueno, mi papá me abandonó, el hermano me mintió, esa persona me engañó, esas personas abusaron de mí. Justificamos nuestra falta, perdón. Y día tras día, mes tras mes, año tras año, esa falta de perdón se transforma en ira, se transforma en enojo, se transforma en enfado, se transforma en orgullo, se va alimentando, se convierte en resentimiento, se van añadiendo más y más cosas al pasar el tiempo. Es como que se va agrandando la bola, va creciendo. A lo mejor el otro pobre ni se acuerda o ni le importa lo que te hizo, pero nosotros seguimos agrandando la bola. Y vamos a ver cómo termina la parábola, el 31 al 35. Dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no
perdonáis de todo vuestro corazón, cada uno su hermano sus ofensas. Bueno, no le dio absolutamente nada, pero el perdón fue gratuito, ¿vale? Entonces, podemos terminar, si no perdonamos a nuestros hermanos, en una cárcel de resentimiento. Por eso hay tanto resentimiento, por eso hay tanto dolor, por eso hay tanta ira. Y se puede estar produciendo hasta una enfermedad en nuestras vidas. Muchas enfermedades pueden ser la causa, la falta de perdón. Y es que, hermanos, el perdón es una decisión, no un sentimiento. No, es que yo no siento ganas de perdonar a mi hermano. Hermano, nunca vamos a sentir ganas de eso. Nunca vamos a sentir ganas de perdonar a la persona que abusó de nosotros. Nunca vamos a sentir ganas de perdonar a nuestro padre que nos abandonó. Nunca vamos a sentir ganas. Bueno, la justicia a veces perdona y a veces no. Pero no nos distraigamos. La decisión, el perdón es una decisión. Debemos decidirlo. Debemos hacerlo. No se trata de decir, yo lo perdono en mi mente. Yo le perdono, Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene que escucharlo. La palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues nosotros tenemos que decidir perdonar y decirlo con voz audible. Yo perdono a tal persona porque me hizo tal y tal cosa. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero al diablo tenemos que hacérselo ir para que suelte todas esas ataduras, suelte todas esas cadenas, para que ya no tenga más argumentos en nuestra contra. ¿Se acuerdan de una vez que vino la pastora, no me acuerdo el nombre, que nos explicaba que la falta de perdón es como si tú te amarraras a esa otra persona? Tú te amarras a esa persona si no la perdonas. Tú te amarras y a lo mejor él vive campando por su vida, tranquilo, siguiendo haciendo daño o lo que sea, pero tú te amarras y la arrastras, año tras año la arrastras. Y es necesario decidir perdonar para que se rompa eso que arrastramos. Y para que podamos avanzar, hermanos, porque es que uno no puede avanzar con un muerto al lado. Uno no puede avanzar arrastrando un muerto toda su vida. Uno tiene que soltarlo. Uno tiene que soltarlo, decidir soltarlo y avanzar. La primera cosa que hace que no avancemos es la falta de perdón. Vamos a la siguiente, la segunda. La segunda cosa que nos hace no crecer espiritualmente, no avanzar espiritualmente, son las prácticas de pecado. A practicar el pecado, ¿vale? Por ejemplo, imagínense que yo antes de conocer al Señor tenía un pecado que me dominaba, por ejemplo, la mentira. Sí, hermano, la mentira es pecado, le cuento. O la pornografía. Y aunque antes de conocer al Señor yo intentaba resistir, siempre terminaba cayendo en lo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado era mi amo, el pecado era mi dueño, el pecado me dominaba y me mantenía esclavo. Pero no solamente caí en el pecado, sino que me sentía condenada, porque sabía que lo que hacía estaba mal, pero no podía librarme de eso. Pero ahora, cuando recibí a Cristo en mi corazón, cuando decidí que Cristo era el Señor y el Salvador de mi vida, empiezo a vivir en su gracia. ¿La merezco? No. Pero empiezo a vivir
en su gracia. Tengo que empezar a entender que ya no soy condenada porque Jesús ya pagó por mi pecado. Yo me arrepiento, le pido al Señor que me levante, que me limpie y continúo avanzando. Recibo el poder del Espíritu Santo. Acuérdense que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Él es el que me da la fuerza para decir a la tentación, no. ¿El pecado se va? No. Sigue intentando llamar, sigue golpeando, sigue golpeando, sigue golpeando. Pero yo ya tengo autoridad para decirle no. Y de una vez, cuando recibo a Cristo, hay personas que de una vez han dejado esa vida que llevaban y se han transformado, o algunas otras personas poco a poco van experimentando esa libertad que nos dio Dios. ¿Por qué? Porque es que yo no soy perfecta y aún sigo pecando, hermano. ¿Qué le hago? Hasta que me vaya con el Señor. Pero la diferencia es que yo ya no lucho sola. El Señor está conmigo. El pecado ya no nos puede controlar. Pilas. Ay, así decimos en Colombia, perdón. El pecado ya no nos puede dominar como lo hacía antes de que conociéramos en Cristo. En Romanos 6:14, la Nueva Traducción Viviente dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia. Nosotros vivimos en libertad, hermano. Y voy a mencionar algunas prácticas de pecado, porque a lo mejor no las conocemos. Voy a mencionarle los versículos por si está apuntando o por si lo quiere ver después. Es Gálatas 5, 1 Corintios 6, Colosenses 3, Efesios 5 y Apocalipsis 21. Allí se mencionan algunos pecados que podemos estar practicando. Voy a leerlos. Dice, inmoralidad sexual, como el adulterio, la fornicación, las relaciones impuras, la impureza y las pasiones desordenadas, la lascivia o una conducta desenfrenada de libertinaje, me acuesto con todo el mundo, ¿vale? La hechicería, la brujería, las enemistades, eso es pecado, hermanos. Los pleitos, los celos, la envidia es pecado. La ira, la contienda, las divisiones o la violencia, las herejías o las falsas doctrinas, doctrinas que no afirman que Cristo es Rey, por ejemplo, que Cristo es Dios, los homicidios, asesinatos, espero que nadie lo cometa, las borracheras, las orgías, los ladrones también entran en esa lista. Hermanos, si usted se roba los lápices del trabajo, eso es pecado. Los estafadores, si usted anda pidiendo dinero a todos los hermanos y después no paga, eso es pecado. La avaricia, la codicia, afanarse por las riquezas. Querer más. Quiero otro coche. No, me cambio el coche. Ahora quiero otro coche mejor. No, ahora te quiero. Afanarse por las riquezas. Las groserías, las palabras deshonestas, las necedades, las palabras groseras que son la vulgaridad, la incredulidad. Uf. Hermano, si usted no le cree a Dios, está pecando. Estamos pecando. La mentira, el engaño, la idolatría, que es poner en primer lugar a otra cosa que Dios. Por ejemplo, si usted pone el móvil por encima de orar, hermano, eso es idolatría. O dice, bueno, no es que no tengo tiempo para orar, pero me la paso metido en el móvil, en Netflix, viendo series, pero no tengo tiempo para orar.
pues eso le está robando el primer lugar al Señor. Y es idolatría. Y puede ser una práctica de pecado. Ahora, vamos a diferenciar, para que lo tengamos claro, qué es caer en pecado y qué es una práctica de pecado. ¿Vale? Cuando caemos en pecado, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, el Espíritu Santo empieza a hablarnos y nos dice, has pecado, eso no le agrada a Dios. Y nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Caemos y le pedimos al Señor que nos levante. A lo mejor es una caída a la semana, al mes, al día o algo puntual. ¿Vale? Por ejemplo, para que lo entendamos un poco mejor. Yo no tengo la práctica de pecado, gloria a Dios, Señor me libre. Pero a lo mejor una vecesita cada tanto se me sale una mentira. ¿Por qué? Bueno, porque no oré, porque no estoy leyendo la Biblia, porque me estoy enfriando, porque me sentí presionada, porque no sabía qué decir, por lo que sea, hermano. ¿Vale? ¿Y qué sucede? Que cuando esa mentira sale de mi boca, el Espíritu Santo me dice, acabas de mentir. Y yo le digo, no, Señor, pero es que fue algo que se me salió. Lo justifico. No, acabas de mentir, me dice el Espíritu Santo. Entonces yo le digo, es verdad, Señor, perdóname, no sé por qué me salió esto por la boca, no sé lo que dije, Señor. Me arrepiento y le pido que me perdone y que me limpie. Eso en cuanto a, por ejemplo, mentir. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, caigo en algo que es más adictivo? Digámoslo así, pongo entre comillas, más adictivo. La pornografía, las relaciones prematrimoniales, la fornicación, la droga. Y a lo mejor caigo una vez a la semana, una vez al mes, pero yo estoy luchando con eso. Yo estoy con la ayuda del Señor luchando contra eso. ¿Vale? Cuando caigo le digo, Señor, otra vez ayúdame a salir de esto. Te necesito. ¿Vale? Y para eso, voy a hacer un paréntesis aquí. Para eso, hermanos, mi recomendación, si usted tiene problemas con la pornografía, con el sexo, con todas estas cosas, con el alcohol, con la droga, mi recomendación es que pida ayuda a una persona más madura espiritualmente. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Hermano, nosotros no somos, como le dije a alguien ahorita, islas. Nosotros somos un cuerpo y entre nosotros tenemos que ayudarnos y tenemos que apoyarnos. Y dentro de nosotros hay personas que conocen más al Señor, que son más maduras espiritualmente, que pueden ayudarnos. Porque es mucho más difícil luchar, entre comillas, solo. Que tenemos al Señor y Él nos fortalece y Él nos ayuda y Él nos levanta. El proceso puede ser mucho más largo. ¿Vale? Bueno, eso en cuanto a pecar. Ahora vamos a la práctica de pecado, para que lo diferenciemos. La práctica de pecado es hacerlo repetidamente, continuamente, sin luchar, sin arrepentirme, aceptándolo como mi estilo de vida. Ese pecado me gobierna y yo no busco cambiar, yo estoy bien así, yo no busco rendirme al Señor. Ese pecado es cuando, esa práctica de pecado, perdón, es cuando justificamos ese pecado y normalizamos ese pecado. Por ejemplo, la práctica del homosexualismo. Justifico cuando caigo con alguien porque
yo fui abusado cuando niño, entonces a mí me pasó eso y yo necesito eso. O lo normalizo diciendo que, bueno, aquí se acepta eso, porque todo el mundo lo hace, aquí hay muchos que lo hacen, lo defienden. Normalizo ese estilo de vida. Y aún más, uso la Biblia para que diga lo que yo quiero. Como por ejemplo, la Biblia dice que David y Jonatán se amaban. Entonces, ellos eran pareja, yo puedo tener mi pareja. ¿Vale? Pecar es caer, tropezar y equivocarse, arrepentirse, pedirle perdón al Señor, levantarse. Y una práctica de pecado es vivir en un ciclo continuo, sin arrepentimiento, como si fuera normal. Bueno, pero es que yo miento, pero eso es una mentirita pequeñita, no pasa nada. Y voy mintiendo, lo he normalizado, lo he adaptado, lo he aceptado. O voy diciendo chismes de la gente, voy chismeando. ¡Ah! Venga, le cuento, pero para que ore. No, eso es pecado. Y me gustaría hacerles una pregunta para que reflexionemos un momento. ¿Estoy practicando alguno de estos pecados? Practicando. Piénselo mientras veo acá. ¿Estoy practicando la mentira? ¿Ya se volvió algo normal en mi vida? ¿Estoy practicando la grosería, la vulgaridad? ¿Estoy practicando los celos? ¿Estoy practicando las iras? ¿Estoy practicando las contiendas? Pues mire lo que dice la palabra. Primera Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Si verdaderamente somos hijos de Dios, no debemos aceptar en nuestras vidas esta práctica de pecado, como si fueran normales. Lo que les digo, ay, es que dije una mentira, bueno, pero fue una mentira chiquitica, no pasa nada. No, hermano, eso es pecado. Voy a un sitio y le cobro una cosa y luego apunto otra. Eso es robo. ¿Vale? No tengo tiempo para orar, pero el móvil y la tele, vamos, a full. Eso es quitarle el primer lugar al Señor. Y aunque el Señor nos haya hecho libres en la cruz, en que el Señor nos haya perdonado, aunque el Señor nos haya hecho libres de todo pecado, nosotros voluntariamente podemos volver a sernos esclavos. Mire lo que dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Traducción: si usted obedece al pecado, es esclavo del pecado. Punto. Y debemos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre, porque muchas veces no lo sabemos. Muchas veces ya le hemos dado tantas, lo hemos aceptado tanto y lo hemos hecho tanto que podemos cauterizar nuestra mente. No, eso no es pecado. No, pidámosle al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿esto que yo estoy haciendo es una práctica de pecado? O Espíritu Santo, muéstrame qué prácticas de pecado estoy teniendo, porque a lo mejor yo no lo sé. No lo justifiquemos, no lo normalicemos, renunciemos otra vez diciéndoselo al enemigo para que lo escuche. Yo renuncio a el homosexualismo en el nombre de Jesús. Renunciemos a todas esas prácticas de pecado que tengamos y pidámosle al Espíritu Santo que llene esa área de nuestra vida, que no se quede vacía,
que llene cada área de nuestra vida. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a dejar esta práctica de pecado. Hermanos, es que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es quien nos ayuda a nosotros, los hijos de Dios. Nosotros tenemos quien nos ayude, nosotros tenemos quien esté con nosotros, si conocemos al Señor. O pídale ayuda a personas maduras en la fe. No se lo diga a su amiguito que está peor que usted, que va a terminar peor. Entonces, la primera práctica de pecado es la falta de perdón. La segunda práctica de pecado, la segunda cosa que nos aparta de Dios, perdón, es la práctica del pecado. Y por último, la tercera, y esta vamos a discernir un poco, es el pasado o la herencia de pecado. ¿Y qué es esto? Es simple, hermano. Son prácticas de pecado en su familia, en sus abuelos, en sus padres, que han creado ataduras en su alma. O conductas familiares. Por ejemplo, el abuelo era borracho, el papá es, y el hijo es. Es una conducta que se repite. O una práctica de pecado que usted hizo antiguamente, antes de conocer al Señor. Por ejemplo, consultar una divina. Usted lo hizo, le pidió perdón al Señor, pero no ha renunciado a eso. Y podríamos decir, esto lo digo muy en serio, podemos decir que bueno, pero la palabra dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. No, es que yo ya soy nueva. Sí, hermanos, pero lo que fue nuevo no fue su alma, fue su espíritu. Su espíritu volvió a vivir. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma es nuestra mente, ¿vale? Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestras reflexiones, es nuestras emociones. Nuestro gozo, nuestra tristeza, nuestra alegría, nuestro amor, nuestros deseos, y es nuestra voluntad, las decisiones que tomamos. Pero que cuando usted recibe a Cristo, no se le quitó la tristeza, si venía con ella. A que cuando usted recibió a Cristo, no se le quitó el pensar en cosas que no debía pensar, que a Dios no le agradaban. Bueno, pues es que lo que el Señor hizo nuevo fue nuestro espíritu. Si no, no existirían versículos como Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, transforme su alma. O Efesios 4:23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y bueno, hermano, nuestra alma tiene que ser renovada, tiene que ser liberada, tiene que ser desatada, tiene que ser transformada cada día. ¿Cuáles son esas prácticas de pecado que pueden atarnos? Bueno, las que mencioné anteriormente en el Nuevo Testamento, y ahora vamos a sumarle algunas que están en el Antiguo Testamento. Idolatría, ya lo mencionamos. Hechicería, adivinación, brujería. Voy a mencionar el versículo y si usted quiere después lo busca. Deuteronomio 18, 10 al 12. Derramamiento de sangre inocente, como homicidios, etcétera, etcétera. Jeremías 7:31. Inmoralidad sexual. Ya no hablamos de relaciones, sino de incesto. Tener relaciones con sus hijos, padres con hijos. Adulterio, fornicación, Levítico 18. Injusticia social o opresión, robo, avaricia, explotación.
Isaías 10 del 1 al 2. Rebeldía y dureza de corazón. Números 14, 22, 23. Mentira, que ya lo mencionamos. Falsedad en el estilo de vida, envidia, Isaías 9, 15. Avaricia e idolatría al dinero, Josué 7. Alcoholismo y desenfreno, Génesis 9, 21. Y brujería familiar, como Segunda de Reyes 21, 6. Nosotros debemos desatarnos de esas cosas, desatar nuestra alma. No estoy hablando del espíritu, cuidado. De todas aquellas cosas que nuestros padres, nuestros abuelos y nuestra familia han hecho. Esa herencia o práctica de pecado debemos cortarla. ¿Por qué? Porque eso también puede atarnos y lo seguimos arrastrando, pero seguimos siendo mentirosos, 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 o alcohólicos, alcohólicos, o etcétera, etcétera. ¿Vale? Si piense en esto, muchas veces nosotros pensamos que al acercarnos a Dios todo está bien ya. Y es verdad, nuestra relación con Él está bien. Es verdad, nosotros tenemos acceso libre a su presencia. Pero si seguimos en esta falta de perdón, si seguimos en estas prácticas de pecado, y si no cortamos aquello que hicimos antes de conocer al Señor o que ha venido de nuestra familia, eso puede hacernos retroceder, no dejarnos avanzar. Así que yo lo invito, para terminar, hermanos, yo le invito a que nos pongamos de pie. Acuérdense que nosotros debemos hablarlo, confesarlo, no para que el Señor no lo sepa, porque el Señor ya lo sabe, sino para que el enemigo lo escuche y no tenga ningún argumento contra nosotros. Y vamos a orar en este momento para que el Señor, para que el Espíritu Santo nos muestre todas aquellas prácticas de pecado que estamos haciendo, o esa falta de perdón hacia alguna persona, o ese resentimiento, ese odio, todas aquellas cosas que mencioné en su momento. Yo le invito a que cierre sus ojos para que no se distraiga. Cierre sus ojos y no mire a nadie, no se distraiga con nadie, no vea a nadie. Y pídale al Espíritu Santo, muéstrame. Muéstrame, Espíritu Santo, aquello que no me está dejando avanzar. Espíritu Santo, muéstrame aquello que me hace andar en círculos. Espíritu Santo, muéstrame todas aquellas prácticas de pecado que he normalizado, que he hecho normales en mi vida y que son parte de mi vida como si estuviesen bien. Espíritu de Dios, ven. Yo te pido que vengas, Espíritu Santo. Sabemos que estás aquí, pero que tú te muevas, Espíritu de Dios, y que tú nos muestres, Señor, en qué necesitamos libertad, Señor. En qué necesitamos ser liberados, Señor. Tal vez es una falta de perdón hacia tu padre que te dejó, hacia tu madre que hizo cosas que te lastimaron. Espíritu de Dios, ven. Ven sobre cada uno de nosotros y muéstranos qué debemos resolver. Hermanos, el Señor me está diciendo que no hay que dejar nada. No hay que dejar pequeñas cosas en nuestras vidas, pequeñas zorras por las que el enemigo pueda meterse. Que tenemos que sacarlo todo. Tenemos que sacar todo aquello que al Señor no le agrada. Tenemos que santificarnos. Tenemos que, como decía la canción,
rendir todo delante del Señor. Rendir nuestra vida delante del Señor y llamar pecado a lo que Él llama pecado. Si queremos ver su gloria en este lugar, si queremos ver sus milagros en este lugar, Señor, hermanos, tenemos que despojarnos de todo peso de pecado, de toda práctica de pecado. Espíritu Santo, yo te pido que nos muestres a cada uno de nosotros prácticas de pecado de nuestras familias, prácticas de pecado aún que hicimos antes de conocerte a ti, a las que no hemos renunciado, Señor. Y en el nombre de Jesús renunciamos a ellas, Señor. Renunciamos a toda hechicería, Señor, a toda maledicencia, a todo divorcio, Señor, a toda ira en nuestra familia, Señor, en nuestras vidas. Renunciamos ahora en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda falta de perdón, Señor, hacia esas personas que nos lastimaron. En el nombre de Jesús, Señor. Y renunciamos a esa práctica de pecado, Señor, que nos domina y de la que somos esclavos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pedimos que vengas y llenes, Espíritu Santo. Llena cada área de nuestra vida. Llénanos de ti, Señor. Rendimos nuestra vida ante ti. Rendimos nuestra vida ante tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le invito, hermano, a que, para terminar ya, que se tome un tiempo en su casa con el Señor. Que se tome un tiempo con el Señor y que le pida al Espíritu Santo que le muestre todo aquello a lo que debe renunciar, todo aquello que lo está haciendo retroceder, toda práctica de pecado. Pero téngalo, hermano, no se desanime, hágalo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Aleluya. Gracias, Carolina, por la palabra. Y creemos en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Yo creo en el poder, lo pude comprobar en mi vida. Dice, conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Así que, dice otro texto, dice, porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que confiamos en el poder del Espíritu Santo para traer limpieza, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Pero por eso Jesús nos dio el Espíritu Santo y le rogó al Padre. Un poco el domingo voy a hablar de esto. Pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador y es el poder. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de ¿qué? De poder. ¿Poder para qué? Porque ¿a quién nos tenemos que parecer? Cristo. ¿No? Así que gracias, Carolina, por la palabra. Tenemos un listado de cosas. Esperemos que muchas de ellas no las hagamos, ¿no? No. Ninguno es homicida acá, porque... Pero bueno, a veces pensamos que los grandes pecados, ¿no? Que capaz que de todo el listado ese que se dijo, ninguno lo comete, pero simplemente ya contestándole mal a tu esposa, a tu esposo, ¿no? Poniendo un mal ambiente, teniendo ese carácter. Eso también el Señor tiene que transformar. Y eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor, y queremos ser limpios, Señor. Queremos ser limpios y presentarnos delante de ti en limpieza. Y Señor, gracias por todo. Pedimos que también bendigas la conferencia en Quilmes. Bendice al pastor Carlos que está allí, Señor, y que también pueda recibir de Dios, de ti, Señor, porque lo único que tenemos eres tú, Señor. Señor, bendice la conferencia, que sean gloriosas. Bendice lo que se va a hacer mañana en la iglesia, esto del evangelismo, que es hermoso, Señor. Bendice el domingo, la tarea con los hombres, el culto, la alabanza, Señor, la comunión entre hermanos, Señor, que tú te muevas, Señor, que tú
quite toda aspereza de nosotros. Señor, bendecimos y que cada uno ahora al regresar a su casa esté lleno de ti, Señor. Bendecidas sean sus casas. En el nombre de Jesús. Amén. Nos saludamos y nos despedimos. Dios les bendiga.